seminario de Apocalipsis, que es un libro, de la palabra Apocalipsis, una palabra griega que significa revelación. Por lo tanto, cuando ustedes leen Apocalipsis 1.1, dice que este libro es la revelación de Jesucristo, de tal manera que es un libro revelado, es un libro que se puede leer y entender, como dice Apocalipsis 22, versículo 22, 10, allí la Biblia dice que el ángel le dice a Juan, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Vieron? Distinto cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel en Apocalipsis que selle el libro, porque es para el tiempo del fin, como dice Daniel capítulo 12. Acá en Apocalipsis 22:10 le dice el ángel a Juan que no selle el libro, es decir, se puede entender. Y como dice Apocalipsis 1.1, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el libro lo que nos ayuda a entender es el plan de salvación. El tema 1, que ya les comenté, muestra justamente cómo llegó el libro a nosotros. Este tema número 2 viene mostrando, que lamentablemente en pocos minutos no puedo desarrollar todo el tema, pero le voy a dar algunas pautas. ¿Cuáles son las pautas? Que, así como en toda la Biblia, el personaje central es el Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis no podía ser de otra manera. El personaje central en el Apocalipsis es el Señor Jesús, con un detalle muy importante, que en el libro de Apocalipsis todo el desarrollo del libro se concentra en relación al santuario celestial. Por lo tanto, Cristo cuando murió y resucitó y se fue al cielo después de 40 días, como dice Hechos 1.3, que Jesús se fue y ascendió a los cielos y se fue a donde nosotros sabemos que está ahora, que es el santuario celestial, nada más que el santuario tenía dos departamentos. La primera parte, como ustedes lo pueden leer si quieren, en Hebreo, en el libro de Hebreos, ¿viste? Del capítulo 1 al 6, allí Pablo habla del santuario terrenal para que tú entiendas el santuario celestial. Bueno, eso lo dice Hebreos 9 del 1 al 8. Y Jesús, cuando ascendió a los cielos, entró en el santuario celestial como sumo sacerdote, pero al lugar santo. Y allí, en el Apocalipsis, se identifica a Jesús con 14 nombres o títulos distintos, ¿entiendes? Se lo conoce como el Cordero, como la llave de David, como el Hijo de Dios, se lo conoce como el Juez, se lo muestra acá como el Rey de Reyes, Señor de Señores, es decir, tiene 14 distintos nombres o títulos, como el primero y el último, como el Alfa y el Omega, ¿entendés? Todos distintos títulos que se le da al Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Y también se lo presenta como el Hijo del Hombre, porque Cristo, cuando resucitó, ascendió a los cielos llevando la naturaleza humana. Cuando Él resucitó, los discípulos creían que Él era un espíritu, ¿viste? Y Él dijo, no, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Es decir, el Señor Jesús cuando resucitó, resucitó con el mismo cuerpo que tenía con la parte humana. Por lo tanto, Cristo es hombre, porque eso se le llama el Hijo del Hombre, pero también Jesús es Dios, por lo tanto es Dios hecho hombre. Muy bien, pero Él ascendió a los cielos y regresará con la misma forma y figura humana. Por eso que cuando ustedes leen Mateo 24:30, allí dice que, o mejor dicho, el 29 y 30, Mateo 24, 29 y 30, allí dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, viniendo en la nube con gran poder y gran gloria con todos los ángeles. Es decir, allí muestra que Jesús vendrá con la forma humana y Él vendrá en forma personal a esta tierra. Bueno, así la Apocalipsis lo muestra a Jesús como el personaje central de todo el libro. No podía ser de otra manera, ¿no te parece? Bueno, ¿cómo lo describe Apocalipsis 1.13, por ejemplo? Dice, Apocalipsis 1.13, dice que Juan escucha la voz de Jesús y Juan se da vuelta, ¿vieron? Eso dice Juan 1.12, dice, y me volví para ver la voz
candeleros de oro. Por eso nosotros decimos que cuando Juan ve a Jesús acá en Apocalipsis 1, el Señor Jesús no está en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué? Cuando tú conoces el santuario, tanto el terrenal como el celestial, los dos son iguales. En el lugar santo habían tres muebles. Cuando entraba el sumo sacerdote al santuario terrenal, a la derecha tenía la mesa de los panes, a la izquierda tenía el candelabro y frente a él tenía el altar del incienso. Por lo tanto, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que adentro del arca, acá en la tierra, tenía la vara de Aarón que había reverdecido, el maná, como recordatorio de que Dios había alimentado al pueblo durante 40 años, y tenía las tablas de la ley, las tablas del pacto. Por eso se le llama el arca del pacto, porque tenían los 10 mandamientos. Eso lo dice allí en Hebreos 9:4. Si tú nunca lo leíste, léelo. De esta manera vas a entender el plan de salvación que está en toda la Biblia, sobre todo en el libro de Hebreos y en el libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces allí dice Juan que cuando él se ve, mejor dicho, cuando él se da vuelta para ver la voz que hablaba detrás de él, acá Apocalipsis 1:12 dice que cuando se da vuelta, él lo que ve no es a una persona, sino que ve, dice, 7 candeleros de oro. Es decir, ve el lugar santo. Es decir, Cristo, acá cuando ascendió a los cielos, y cuando acá en el año 90, que pasó la era cristiana, en el año 90, Juan ve a Jesús caminando, pero no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, porque el candelabro estaba y está en el cielo, en el lugar santo. Dice verso 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Viste? Es decir, Juan ve a Jesús en el cielo, en el santuario celestial, con la forma de hombre, con la forma de ser humano, como con el cual resucitó y con el cual ascendió a los cielos. Esa misma forma humana que tiene en sus manos las cicatrices de los clavos y en los pies las cicatrices de los clavos, con ese mismo cuerpo que murió, con ese mismo cuerpo que resucitó, pero con un cuerpo glorificado, es que el Señor Jesús lo ve Juan acá en el santuario al Señor en el cielo. Le dice, cuando me di vuelta, dice el verso 13, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropas que llegaba hasta los pies, es decir, estaba usando la túnica de sumo sacerdote, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza, el cinto de oro era la ropa que usaba el sacerdote acá en la tierra, ¿entiendes? Cuando tú lees Éxodo 25 hasta el 40, en esos últimos 15 capítulos de Éxodo, del libro de Éxodo, vas a ver cómo Dios le da todas las indicaciones a Moisés, cómo hacer el santuario, que era portátil, pero también allí aparece los distintos muebles del santuario terrenal, y también le muestra la vestimenta del sacerdote y del sumo sacerdote. Y acá está diciendo que tenía que tener un cinto de oro. Esto lo usaba el sumo sacerdote. Muy bien, verso 13. El 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. En la Biblia y en la profecía, el símbolo, el blanco, representa pureza. Es decir, acá lo ve a Cristo completamente viviendo en pureza, en santidad. Como dice Hebreos 4:15, allí en el libro de Hebreos 4:15 la Biblia dice que Jesús no cometió pecado, por lo tanto en el cielo también vive en plena perfección de santidad. Por eso lo ve acá con su cabello y su cabeza eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Este símbolo representa el fuego, representa el poder. El versículo 15 dice, y sus pies semejante al bronce bruñido. El bronce representa la humildad. Y refulgente dice como un horno. El poder, ¿vieron? El poder de la humildad de Cristo. Por eso él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es
Mateo 11:29 dice, aprended de mí, dice Cristo. Y después dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso vas a entender de que el sol representa a Cristo. Por eso en el libro de Malaquías, Cristo se lo muestra como el sol de justicia. O también cuando tú lees Apocalipsis 12:1, vas a ver que la mujer, porque la mujer de Apocalipsis 12 representa a la iglesia verdadera. Y allí Apocalipsis 12:1 dice que la mujer está vestida de sol, es decir, está vestida de Cristo, la iglesia verdadera de Apocalipsis 12. Muy bien. Y después dice verso 17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto. Lo mismo que cuando tú lees el libro de Daniel, el apóstol, el profeta Daniel, cuando ve a Cristo también en visión, Daniel dice que cayó como muerto. Bueno, acá Juan le pasó lo mismo. Acá en Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es decir, dando a entender que Cristo tiene un cuerpo. No es incorpóreo, Él tiene cuerpo. Por la eternidad tendrá un cuerpo. Y dice, y Él, es decir, el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, puso su diestra, su mano sobre mí. ¿Vieron? Es decir, no solamente Él cayó a los pies de Cristo, porque Cristo tiene pies, sino que también ahora la Biblia, el mismo versículo dice que Jesús pone la mano derecha sobre Juan para reanimarlo. ¿Vieron? Dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Vieron? Acá aparece una de las cualidades de Jesús. Primero lo menciona como el Hijo del Hombre, y acá le da otro título. El yo soy, dice, el primero y el último. Y ahora el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto. ¿Vieron? El único que está vivo y estuvo muerto es el Señor Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice Apocalipsis 1:18, dando a entender de que Jesús es eterno. Vamos a cortar aquí porque el tiempo se nos ha terminado.